Que el buen Dios te conceda las peticiones, los deseos de tu corazón, que obedezcas a su palabra, que seas sensible a su voz y que la palabra de Dios encuentre lugar en tu corazón, que aprendas a vivir por ella, a esperar en ella. La palabra dice, mas el justo por la fe vivirá. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana. Estamos en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 13. La palabra de Dios dice así: esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de dos o de tres testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez como si estuviera presente, y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si otra vez voy, no seré indulgente. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra en esta mañana maravillosa. Bueno, mis amados, Pablo insiste en su tercer viaje. Recuerde que en este tercer viaje Pablo irá a Corinto, eh, además de amonestar a los hermanos y de promover la unidad de la iglesia, también a través de esa ofrenda que recogerá, trabajará fuertemente eh, en el corazón de la iglesia para promover la unidad en ellos. Sí, de aquí irá a Jerusalén. En Jerusalén, luego de entregar la ofrenda recogida a Santiago, el hermano mayor de Jesús, eh, será acusado por unos hermanos de la iglesia de Jerusalén de profanar el templo y será apresado y llevado a Roma, donde muere Pablo decapitado. Bueno, mis amados, yo lo he llamado la ruta del sacrificio, la ruta del martirio, a la cual está acudiendo Pablo sin darse cuenta. Sabe, trabajar para Cristo es desafiar a Satanás, al enemigo, esto es, al diablo. Y cuando trabajamos para Cristo, al desafiar a este enemigo, sin lugar a dudas, eh, tendremos que ser objeto de persecuciones, de maltratos. Bueno, Pablo dice abiertamente que se presenta como débil, pero Cristo es su fortaleza. En este texto, entonces, de manera abierta, Pablo habla directamente de cómo va a abordar los problemas que están afectando, las divisiones que están afectando a la iglesia. ¿Y cómo abordará Pablo estos problemas de la iglesia? Lo primero que Pablo propone es abiertamente confrontar, hacer una confrontación, porque en la iglesia se había vuelto un inmenso universo de chismes, de ires y venires, de comentarios infundados, de acusaciones. Sí, donde unos acusaban a otros y viceversa, en el propósito de ocultar su pecado. Bueno, se lo voy a proponer como diría un niño, pero este hizo más que yo, este hizo peor que lo que hice yo. Aquí no se trata de si el pecado del otro es más grande que el mío. En esto hay que ser puntuales. Pecado es pecado y no hay pecado grande ni pequeño. Sí, porque a veces llegamos a proponerlo de esa manera. No, este está peor que yo.
No se trata de quién está peor que usted, se trata de que usted no debe vivir de esa manera, no debe vivir en medio de la inmundicia. Creo que en el audio anterior le hablé de esto. No vivir en medio de la porquería, de la contaminación, de la suciedad. Déjeme decirle, una casa, por humilde que sea, debe estar limpia. Sí, una casa sucia, inmunda, es una casa llena de demonios, es llena de contaminación espiritual. No sé si lo entendió, pero la inmundicia física es un síntoma, es un mal síntoma de la inmundicia espiritual. Allá donde están toda esa cochinada física, esa es la morada donde habitan las legiones demoníacas. Saque de su casa y de su vida toda inmundicia. No sé si está entendiendo, pero Pablo, de una u otra manera, hace mención al libro de Deuteronomios en el capítulo 19, versículo 5. La palabra de Dios dice, dice así, 19:5, estoy aquí buscando el texto. Dice, como, vamos a revisarlo, 19:15, 19:15 es el texto. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Pablo está diciendo, voy a confrontarlos, pero Pablo va a hacer uso de la Torá, de la ley de Moisés, de la palabra de Dios. Óigalo bien. Y dice que lo hará con 2 o 3 testigos. Óigalo bien. Por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. Es decir, Pablo va a hacer un prejuicio en la iglesia. La intención de Pablo no es condenar. La intención de Pablo es traer disciplina, orden a la iglesia. Unidad en la iglesia, que la iglesia se conduzca como debe conducirse. Usted y yo no podemos ser objeto o causante de división. No podemos promover la envidia, los celos, las contiendas, las iras, la rivalidad y los pleitos. Eso no se debe hacer. Bueno, Pablo no le va a confrontar a usted y a mí, pero sí lo hará el Espíritu de Dios. Óigalo bien. De una u otra manera, Pablo dice que va a ser un juicio público para acabar con todos esos problemas que tiene la iglesia. Ya no podemos seguir manejando los temas de división con pañitos de agua tibia, que este dijo, que este no dijo. ¿Sabe quiénes son los que traen la división en la iglesia? ¿Sabes quiénes son los especialistas llevando y trayendo chisme y calumniando en la iglesia? Los que no están comprometidos en la obra del Señor. Esos que van cuando les da la gana. Sí, esos que van cuando les da la gana. Y luego que hacen los chismes dicen, estoy desanimado. Estoy desanimada, no sé qué me pasa. No siento el ir a la iglesia estos días. Es que cuando le abre las puertas a Satanás en tu vida, cuando vienes a ser instrumento de Satanás en la iglesia, pues claro que vas a terminar desanimado, desmotivado. Claro que no vas a querer ir a la iglesia. Y cuando te levantes, te levantas nuevamente para ir a seguir viendo lo que no tienes que ver, e inventando lo que no tienes que inventar y causando más estragos de los que causaste. Pero si notas, si tú estás actuando así, si notas, debes saber que la verdad de todo esto es que no eres alguien comprometido
con la obra del Señor. Puede que diezmes, puedes que ofrendes, pero tu compromiso no es un compromiso real. Realmente eres un simpatizante. Porque si no fueras simpatizante, tu entrega sería total, tu entrega sería plena. Serías una servidora, un siervo del Altísimo. Y no estarías siendo instrumento de Satanás para dividir la iglesia, para causar divisiones, para causar o promover murmuraciones. Óyelo bien, qué tremendo esto. Pero Pablo quiere que la iglesia tenga una conducta apropiada. De hecho, este prejuicio de Pablo tiene la intención de expulsar a aquellos que realmente evidencien, se noten ellos que no son parte de la iglesia. Sí, óigalo bien. ¿Por qué? Porque en la iglesia de Corinto había gente que pertenecía al culto de Artemis, al culto de Artemisa, al culto de Afrodita. Había gente que estaba más involucrada en el paganismo, en la idolatría, que en las cosas del Señor. Y cuando venían a la iglesia, cuando venían al culto del Señor, venían era a causar divisiones, murmuraciones y bueno, armar tremendos zaperocos, tremendos pleitos. Yo no sé si está comprendiendo en esta mañana, pero Pablo dijo, esta vez no voy a ser débil. Esta vez no voy a ser tolerante. Pablo reconoce que parte de este problema él también lo ha causado por ser permisivos. A veces somos permisivos, toleramos el pecado. A veces para que el hermano esté allí nos hacemos los de la vista gorda. Esto no edifica. Lo mejor es confrontarlo. Sí, así de sencillo. Óigalo bien. Yo no sé si está comprendiendo en esta mañana, pero Pablo deja claro, el hecho de que haya sido permisivo y tolerante no quiere decir de que sea débil. Lo que quiere decir es que esperaba que ustedes se edificaran con la palabra que le fue dada. Pero Pablo está viendo que la iglesia sigue en la misma conducta cuando le escribió lo que llamamos nosotros la primera carta a los Corintios. Pablo, en esa primera carta, en el capítulo 6, Pablo le dice a la iglesia en el versículo 9, eh, le dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, les dijo Pablo. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y Pablo añade, y esto erais algunos, pero sin lugar a dudas, según lo que Pablo escribe en esta segunda carta, todavía hay algunos hermanos que siguen haciendo lo mismo. Entonces, hay que ponerle orden a la iglesia. Pablo quiere estirpar, sacar de la iglesia a esos que por años han teniendo la oportunidad de ser transformados por el Espíritu Santo, no le han abierto las puertas de su vida al Espíritu Santo y siguen en la homosexualidad, siguen en el lesbianismo, siguen en el alcoholismo, siguen en la droga. Óigalo bien. Y que todavía esperan que digan, ay, pobrecito, no ha podido.
Él sigue luchando, pero no puede. Ya no es tiempo de pañitos de agua tibia. Pablo demanda a la iglesia de Cristo ser o no ser. ¿Somos o no somos? Jesús lo dijo, por su fruto los conoceráis. Los conoceréis. Y Pablo espera traer un juicio que evidencie los frutos realmente de aquellos que son de la fe, de aquellos que caminan con Cristo. Pero no tengan en poco ni pretendan que hay debilidad en el siervo que ha permitido que el fornicario, que el adúltero, que el homosexual, que el drogadicto siga allí. Bueno, lo permitió, esperando ver cambios reales. Pero después de 2, 3 años de no ver esos cambios reales, se evidencia al ser confrontados que su lugar no es la iglesia de Cristo, que su lugar es la casa de Satanás, que su lugar es la idolatría, que su lugar es la embriaguez, que su lugar es el alcoholismo, es la drogadicción, que su lugar es todo aquello que no le agrada a Dios. No sé si está entendiendo en esta mañana. Sí. Entonces Pablo dice, todavía les falta una prueba de mi fidelidad a Cristo. Óigalo bien, la tendrán, la tendrán. ¿Y cómo tendrán esa prueba? Viendo el poder, el discernimiento, la lucidez del siervo de Dios. Había muchos pecados ocultos en la iglesia de Corinto. Y con esta palabra, Pablo está dejando por sentado que estos pecados ocultos, Él los va a sacar a la luz por el don de Cristo operando en Él a través del Espíritu Santo. Sí, lastimosamente, Pablo tendrá que sacar a algunos de esos que dicen ser hermanos, pero que no lo son, que van a la iglesia, pero que su mente y su corazón está en el culto, aquello que no es Dios. Dios te bendiga grandemente en esta preciosa y maravillosa mañana, y que cuando Dios traiga juicio sobre tu vida, seas hallado, hallada como un siervo aprobado por Él.